La mansión se alzaba en una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde las rejas negras brillaban tanto como los coches de lujo que entraban y salían a diario. Desde fuera, todo parecía perfecto: jardines impecables, fuentes silenciosas y una arquitectura que gritaba éxito. Pero dentro, la historia era muy distinta. Allí trabajaba Lucía, una empleada doméstica de manos cansadas y mirada firme, aunque aprendió a bajarla cada vez que alguien importante pasaba. Había llegado a esa casa buscando estabilidad, un sueldo fijo para sostener a su hijo Mateo, de 8 años. No buscaba lujos, solo tranquilidad. Pero la tranquilidad era un privilegio que no todos podían permitirse. El dueño de la mansión era Álvaro Ríos, uno de los futbolistas españoles más famosos del momento. Ídolo nacional, rostro de campañas publicitarias, ejemplo de superación en entrevistas. Sin embargo, rara vez estaba en casa. Vivía entre entrenamientos, viajes y partidos. Su ausencia dejaba un vacío que otros ocupaban. Quien realmente gobernaba la mansión era Claudia, su novia. Elegante, impecable, con una sonrisa afilada y una mirada que medía a las personas como si fueran objetos. Desde el primer día dejó claro que Lucía no era bienvenida. «Recuerda tu lugar», le decía sin levantar la voz. «Para eso te pagan». Cada comentario era una humillación disfrazada de corrección. Cada orden, una forma de recordarle que no pertenecía a ese mundo. Lucía aguantaba. No respondía. Pensaba en Mateo, en su mochila gastada, en sus cuadernos llenos de dibujos. Pensaba que el silencio era el precio de la estabilidad. Pero el silencio, como las grietas en una mansión antigua, siempre termina revelando lo que se quiere esconder. Mateo no entendía del todo por qué su madre volvía cansada, ni por qué a veces suspiraba frente a la ventana antes de dormir. Pero si entendía algo, la mansión tenía un rincón donde el mundo parecía diferente. Allí estaba León, el enorme perro de la casa, un pastor alemán de mirada noble, comprado por Álvaro como compañía, pero que terminó siendo más fiel a quienes lo cuidaban que a quienes lo poseían. Mateo y León se encontraron por primera vez una tarde silenciosa. El niño estaba sentado en el suelo del jardín trasero, esperando a su madre. León se acercó despacio, como si supiera que ese niño necesitaba algo más que compañía. Desde ese día, se volvieron inseparables. Mateo le hablaba al perro de la escuela, de sus miedos, de cómo no le gustaba ver llorar a su madre. León escuchaba en silencio, moviendo la cola, como si entendiera cada palabra. Ese rincón del jardín se convirtió en un refugio. Un lugar donde no existían las jerarquías, ni los gritos, ni las miradas de desprecio. Pero Claudia observaba. No le gustaba ver al hijo de la empleada jugando libremente en su jardín. No le gustaba que el perro pareciera más feliz con el niño que con ella. «Ese chico no debería estar aquí», dijo una noche. «No es un parque público». Lucía sintió el golpe, pero no respondió. Solo apretó los labios. Lo que Claudia no sabía era que, sin querer, estaba despertando algo mucho más fuerte que el miedo. Una cadena de pequeños actos, de alianzas silenciosas, de historias que se entrelazarían hasta cambiar el destino de todos en esa casa. Porque incluso en las mansiones más lujosas, los muros no pueden contener para siempre la verdad. La cocina de la mansión era grande, moderna y siempre impecable. Pero detrás de los electrodomésticos relucientes y las encimeras de mármol, se libraba una guerra que no aparecía en ninguna fotografía. Allí trabajaban Rosa, Elena y Maribel, además de Lucía. Todas vestían el mismo uniforme, pero ninguna ocupaba el mismo lugar en la jerarquía invisible que se había formado con el tiempo. En esa casa no bastaba con trabajar bien. Había que demostrarlo constantemente. Rosa llevaba más años allí y se consideraba la veterana. Elena era joven, rápida y ambiciosa. Maribel, callada, observaba todo con una sonrisa que nunca revelaba de qué lado estaba. La competencia comenzó de manera sutil. Quien limpiaba más rápido, quien dejaba los cubiertos mejor alineados, quien recibía menos correcciones de Claudia. Poco a poco, esa competencia se transformó en algo más oscuro. «Yo me quedé 2 horas más ayer», decía Rosa en voz alta. «Hay gente que solo hace lo justo. Algunas trabajamos rápido porque sabemos organizarnos», respondía Elena, sin mirar a nadie directamente. Lucía escuchaba en silencio mientras fregaba platos. No quería entrar en ese juego.
Sabía que cualquier error podía costarle el trabajo. Pero Claudia alimentaba esa rivalidad. Comparaba, señalaba, enfrentaba. Aprendan de Elena, decía un día. Rosa, esperaba más de ti, decía al siguiente. El ambiente se volvió tenso. Las miradas eran cuchillos, los susurros, veneno, y mientras ellas competían entre sí, Claudia observaba satisfecha. Dividir era su forma de controlar. Lucía entendió algo importante esa semana. En esa casa, la unión era peligrosa para quien mandaba. Álvaro regresó a la mansión un domingo por la noche. Traía el cansancio del partido y el ruido del estadio todavía en la cabeza. Saludó con cortesía, sonrió a las cámaras que ya no estaban y subió directo a su despacho. Para el mundo, él era un héroe. Para la prensa, un ejemplo. Para los patrocinadores, una mina de oro. Pero en su propia casa, vivía desconectado. No veía las miradas bajas de personal. No escuchaba los comentarios hirientes. No sabía que su nombre se usaba como amenaza. Cuando Álvaro se entere, decía Claudia, aunque sabía que nunca se enteraría. Esa noche, Álvaro pasó por el jardín y vio a Mateo sentado junto a León. El niño se levantó rápido, nervioso, como si hubiera hecho algo mal. Tranquilo, dijo Álvaro. No pasa nada. Mateo asintió, pero no habló. Lucía apareció enseguida, con el corazón acelerado. Perdón, señor, dijo. Ya nos íbamos. Álvaro la miró por primera vez con atención. Notó el cansancio, la postura tensa, la forma en que protegía a su hijo con el cuerpo. No hay problema, respondió. El perro necesita compañía. Claudia observaba desde la terraza. Apretó los labios. Aquella escena no le gustó. No porque fuera grave, sino porque era humana. Y la humanidad no encajaba con su idea de control. Esa noche, mientras Madrid dormía, algo comenzó a cambiar. Pequeños gestos, miradas que ya no bajaban tan rápido, silencios que empezaban a pesar. La mansión seguía en pie, perfecta por fuera, pero por dentro, las grietas ya no podían ocultarse. Claudia no gritaba, no lo necesitaba. Su arma era la calma, la sonrisa controlada, la frase dicha en el momento exacto para herir sin dejar marcas visibles. Esa mañana, decidió que Lucía debía aprender una lección delante de todos. ¿Esto es lo que llamas limpiar?, preguntó, levantando un jarrón apenas cubierto de polvo. Increíble. Las demás empleadas bajaron la mirada. Nadie dijo nada. El silencio pesaba más que cualquier grito. Lucía sintió el calor subirle al rostro, pero respiró hondo. Se disculpó. Volvió a limpiar. Tragó su dignidad como había aprendido a hacer. Si no eres capaz, hay muchas esperando tu puesto, añadió Claudia antes de irse. Aquella frase no iba dirigida solo a Lucía. Era un mensaje para todas. Rosa apretó los labios. Elena fingió concentrarse en su trabajo. Maribel observó en silencio, calculando. La humillación ya no era privada, era pública. Y cuando la humillación se hace pública, deja de ser solo miedo. Se convierte en rabia. Esa tarde, Lucía lloró en el cuarto de servicio, con la cabeza entre las manos. Mateo la esperaba en el jardín, junto a León. El perro apoyó la cabeza en su pierna cuando ella se sentó. Mateo no preguntó nada. Solo se acercó y la abrazó. Ese gesto sencillo sostuvo más que cualquier palabra. Esa misma semana, algo cambió entre las empleadas. No fue un discurso ni una promesa. Fue una mirada compartida después de otra corrección injusta de Claudia. Rosa fue la primera en hablar. Esto no está bien, dijo en voz baja, mientras doblaban sábanas. Hoy fue Lucía. Mañana será cualquiera. Elena dudó. Siempre había competido. Siempre había querido destacar. Pero esa mañana también había sido humillada, sin razón. No podemos seguir así, admitió. Maribel, que hasta entonces solo observaba, habló por primera vez con claridad. Ella quiere que nos peleemos. Si seguimos compitiendo, ganará siempre. Lucía escuchaba sin creerlo del todo. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera. No se convirtieron en amigas de un día para otro. Pero algo nació, una tregua, un acuerdo silencioso. Ayudarse cuando pudieran. Cubrirse. No señalar errores ajenos. Pequeños gestos, una tarea compartida,
Una advertencia a tiempo, una palabra de apoyo. Claudia lo notó, y no le gustó. Mientras tanto, Álvaro comenzó a percibir cambios sutiles. El ambiente estaba tenso. Las respuestas eran cortas. Nadie sonreía. Una noche, escuchó a León llorar desde el jardín. Bajó y vio a Mateo sentado solo, abrazando al perro. ¿Todo bien?, preguntó. Mateo dudó. Luego dijo algo que Álvaro no esperaba. Mi mamá está triste. Esa frase quedó resonando en su cabeza mucho después de volver a su habitación, porque por primera vez el ídolo comenzó a mirar más allá de su reflejo. Claudia siempre había creído que el control era invisible, que nadie notaba los hilos que movía. Pero esa mañana cometió un error, uno pequeño en apariencia, irreversible en el fondo. Decidió que Mateo ya no debía estar en la mansión. No es apropiado, dijo durante el desayuno, sin levantar la vista del móvil. Esto no es una guardería. Lucía sintió un vacío en el estómago. Señora, no tengo con quien dejarlo algunos días, respondió con voz baja. Nunca ha causado problemas. Claudia alzó la mirada. Fría, no es negociable. Ordenó que el niño permaneciera fuera del jardín y lejos del perro. Dio instrucciones claras al personal de seguridad. Nadie debía desobedecerla. Esa tarde, Mateo esperó sentado en el suelo, detrás de la casa, escuchando los ladridos del león a lo lejos. El perro rascaba la puerta del jardín, inquieto. Algo había cambiado. Lucía observaba la escena desde la ventana de servicio, con el corazón hecho pedazos. No era solo una prohibición, era un castigo. Rosa murmuró algo entre dientes. Elena apretó los puños. Maribel miró directamente a Claudia por primera vez, sin bajar la cabeza. Ese fue el momento en que Claudia cruzó una línea que no sabía que existía. Álvaro regresó antes de lo previsto esa noche. No avisó. No había cámaras, ni prensa, ni aplausos. Solo y la casa en silencio. Lo primero que notó fue la ausencia del perro en el jardín. ¿Dónde está León?, preguntó a Rosa. Ella dudó. No solía hablar más de lo necesario. Pero algo en su mirada cambió. Está encerrado, señor. Álvaro frunció el ceño. ¿Por qué? Rosa respiró hondo. Orden de la señora. Álvaro no respondió. Caminó hacia el jardín trasero. Encontró a Mateo sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, mirando hacia la puerta cerrada. Hola, dijo Álvaro. Mateo levantó la vista. Dudó. Luego habló. León no puede salir. ¿Por qué? El niño bajó la mirada. Porque yo no debería estar aquí. Esa frase fue más fuerte que cualquier titular. Álvaro entendió que algo estaba muy mal. No una discusión, no una incomodidad, algo profundo. Esa noche, por primera vez, no cenó con Claudia. Se encerró en su despacho. Repasó recuerdos, gestos, silencios que había ignorado. La mansión seguía siendo lujosa. Madrid seguía brillando afuera. Pero dentro, el equilibrio se había roto. Y cuando un equilibrio falso se rompe, la verdad empieza a caminar sola. La mañana siguiente amaneció tranquila en Madrid, pero dentro de la mansión el aire estaba cargado. Álvaro bajó temprano, algo poco habitual. Vestía de manera sencilla, sin prisa, sin móvil en la mano. Ese detalle no pasó desapercibido. Claudia estaba en la cocina dando órdenes cuando lo vio entrar. Sonrió, automática. No sabía que volverías tan pronto, dijo. Yo tampoco, respondió él. Tenemos que hablar. La sonrisa de Claudia se tensó apenas un segundo. Se sentaron en el comedor principal. El silencio era incómodo. He notado cosas, comenzó Álvaro. Ambiente raro, gente tensa. Y ayer, el niño. Claudia cruzó las piernas con elegancia. No exageres. Es personal de servicio. Siempre se quejan. Mateo es un niño, dijo Álvaro con firmeza. No un problema. Claudia frunció el ceño. No quiero niños correteando por la casa. No es apropiado para nuestro nivel de vida. Esa frase fue un golpe seco. ¿Nuestro?, preguntó Álvaro. Esta casa no es una empresa, y no voy a permitir humillaciones. Claudia se levantó. Estás tomando partido. Estoy abriendo los ojos. No hubo gritos, solo una grieta definitiva. Desde la puerta, Maribel escuchó parte de la conversación. No sonrió.
No celebró. Sabía que las consecuencias apenas comenzaban. Ese mismo día, Claudia decidió recuperar el control. Llamó a Elena a su despacho. «Necesito saber quién está hablando de más», dijo sin rodeos. «Aquí siempre ha habido jerarquías». Elena sintió el miedo recorrerle la espalda. Durante años había querido destacar. Ahora, esa ambición pesaba. «No sé de qué habla», respondió. Claudia se inclinó hacia adelante. «Todos somos reemplazables». Elena salió del despacho temblando. En la cocina, encontró a Lucía y a Rosa. Por primera vez, no compitieron. Se miraron como iguales. «Nos está enfrentando», dijo Elena. Otra vez. Lucía respiró hondo. «Si seguimos callando, nunca va a parar». Rosa asintió. Ese día, algo impensable ocurrió. Trabajaron juntas, sin prisas innecesarias, sin demostraciones exageradas. Solo trabajo bien hecho. Álvaro observó desde lejos. Vio cooperación donde antes había tensión. Vio miradas firmes. Por la tarde, llevó a León al jardín y llamó a Mateo. «Puedes jugar», le dijo. Mateo sonrió por primera vez en días. Desde la terraza, Claudia observó la escena. Entendió que estaba perdiendo algo más que control. Estaba perdiendo poder. Y en esa mansión de Madrid, el verdadero partido acababa de empezar. La mansión nunca había estado tan silenciosa como esa mañana. No era un silencio de calma, sino de espera. Algo estaba a punto de suceder y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Álvaro pidió que todo el personal se reuniera en el salón principal. No era habitual. Cuando lo hacía, solía ser para anunciar viajes o cambios logísticos. Esta vez, su rostro era distinto, serio, cansado, decidido. Lucía llegó con el corazón acelerado. Rosa y Elena se colocaron a su lado. Maribel se quedó un poco atrás, observando como siempre, pero con los brazos cruzados, firme. Claudia apareció última, impecable como siempre, con una expresión de fastidio mal disimulada. «Quiero aclarar algunas cosas», empezó Álvaro. «Esta casa no funciona como debería». Claudia soltó una risa breve. «¿En serio vas a dramatizar esto delante de todos?» Álvaro no la miró. «He permitido demasiadas cosas por estar ausente». Eso se terminó. El silencio se volvió pesado. «He visto humillaciones, tensiones innecesarias y decisiones que no me representan». Claudia dio un paso adelante. «¿Me estás acusando?» Álvaro la miró por fin. «Estoy poniendo límites». Fue la primera vez que alguien lo hizo delante de todos. Lucía sintió un nudo en la garganta. No por alivio, sino por miedo. Cuando alguien con poder es cuestionado, suele reaccionar con violencia. Y Claudia reaccionó. «¿Sabes cuántas personas matarían por trabajar aquí?», dijo, mirando al personal. «No les debo nada». Lucía dio un paso al frente sin darse cuenta. «Respeto», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Eso es lo único que pedimos». El salón quedó congelado. Álvaro no dijo nada más. No hacía falta. La verdad ya estaba expuesta. Esa misma tarde, Claudia hizo lo que mejor sabía hacer: castigar sin ensuciarse las manos. Lucía fue llamada al despacho. «No encajas aquí», dijo Claudia, sin rodeos. «Tu actitud ha cambiado. Ya no eres discreta». Lucía respiró hondo. «Nunca fui irrespetuosa. Solo hice mi trabajo». Claudia sonrió, fría. «Precisamente. Creíste que eso era suficiente». Lucía salió del despacho con un papel en la mano. No lloró, no gritó. Caminó directo al cuarto de servicio y comenzó a recoger sus cosas. Mateo la miraba sin entender. «¿Nos vamos?», preguntó. Lucía asintió en silencio. Rosa apretó los dientes. Elena golpeó la mesa con rabia contenida. Maribel fue la única que actuó. Subió directamente a buscar a Álvaro. «Esto ya no es un problema pequeño», dijo. «Es injusticia abierta». Álvaro bajó de inmediato. Encontró a Lucía con una maleta pequeña y a Mateo abrazando a León, llorando en silencio. No preguntó nada. Miró a Claudia. «Se acabó», dijo. No fue una amenaza, fue una decisión. Y en ese momento, la mansión entendió que el poder había cambiado de manos. El silencio que siguió a las palabras de Álvaro fue absoluto. Claudia lo miró como si no lo reconociera.
Durante años había creído que su lugar era intocable, que la mansión y todo lo que ocurría dentro giraba en torno a ella cuando no estaba. Pero esa certeza se desmoronó en segundos. No puedes hablar en serio, dijo, intentando recuperar la compostura. ¿Vas a echarme por una empleada? Álvaro no levantó la voz. No es por una empleada. Es por lo que permití que pasara aquí. Claudia intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Estás cansado, confundido. Mañana hablaremos. No, respondió él. Mañana no. Pidió a Rosa que acompañara a Lucía y a Mateo al jardín. León lo siguió de inmediato, como si entendiera que algo importante estaba ocurriendo. El perro se sentó junto al niño, protector. Álvaro miró a Claudia por última vez esa noche. Esta casa necesita orden, no miedo. Y tú no sabes gobernar sin miedo. Claudia subió las escaleras sin decir una palabra más. No lloró, no gritó, pero algo en su mirada anunciaba que no se iría sin intentar salvar lo que quedaba de su imagen. Al día siguiente, la noticia no salió en la prensa. No hubo titulares, solo una ausencia. Claudia ya no estaba en la mansión. Las empleadas llegaron con cautela, esperando represalias que nunca llegaron. En cambio, Álvaro las reunió de nuevo. A partir de hoy, quiero respeto mutuo, dijo. El trabajo bien hecho no necesita humillación. No prometió milagros, prometió límites. Lucía escuchaba desde el fondo, con Mateo a su lado. No sabía si aquello significaba que recuperaría su empleo. No se atrevía a preguntar. Álvaro se acercó. Si quieres quedarte, tu puesto sigue siendo tuyo, dijo. Y el de tu hijo, también aquí, cuando lo necesites. Lucía sintió que el aire volvía a sus pulmones. No respondió enseguida. Asintió, agradeció, y por primera vez no bajó la mirada. Los días siguientes fueron extraños. La mansión seguía siendo la misma, pero algo había cambiado en su interior. Las órdenes ya no venían cargadas de desprecio. Las miradas eran distintas. Rosa se permitió bromear mientras limpiaba. Elena dejó de correr para demostrar eficiencia. Maribel, siempre observadora, empezó a hablar más, a proponer ideas. La guerra silenciosa había terminado. Lucía retomó su trabajo con calma. Ya no sentía el peso constante en el pecho. Mateo jugaba libremente en el jardín, siempre con León a su lado. El perro parecía más tranquilo, como si la atención también hubiera sido suya. Una tarde, Álvaro se sentó en el banco del jardín, observándolos. Gracias por quedarte, le dijo a Lucía. Ella lo miró. Gracias por escuchar. No eran amigos. No era una historia de rescate. Era respeto. Y eso era suficiente. Dentro de la mansión, Madrid seguía su ritmo frenético. Afuera, el mundo del fútbol continuaba exigiendo resultados, goles, victorias. Pero en ese espacio privado, algo se había reconstruido desde lo más básico. La casa aprendía a respirar de nuevo. Y aunque aún quedaban heridas, todos sabían algo con certeza. Nunca volverían a permitir que el silencio fuera cómplice de la humillación. Claudia no era una mujer acostumbrada a perder, mucho menos a hacerlo en silencio. Durante días, su ausencia fue total, pero no definitiva. Desde fuera de la mansión, comenzó a mover hilos con la misma precisión con la que antes controlaba a las personas dentro de ella. Llamadas estratégicas, mensajes calculados, comentarios sembrados en los lugares correctos. Álvaro empezó a notarlo cuando su representante mencionó, casi sin querer, que se hablaba demasiado de su vida personal. Nada concreto, nada público, solo insinuaciones. El tipo de ruido que precede a un problema mayor. Una tarde, Claudia apareció en la puerta de la mansión. Elegante, serena, como si nunca se hubiera ido. El guardia dudó antes de dejarla pasar. Esa duda fue nueva, y a Claudia no le gustó. Vengo a recoger algunas cosas, dijo. Álvaro accedió, pero no la acompañó. No era necesario. La casa ya no le pertenecía emocionalmente. Claudia recorrió los pasillos como quien vuelve a un escenario vacío. Todo estaba en su lugar, pero nada respondía a su presencia. Nadie bajó la cabeza. Nadie se apresuró. En la cocina, Rosa la miró sin miedo. Elena no fingió una sonrisa. Maribel sostuvo la mirada. Lucía apareció al fondo del pasillo,
con Mateo de la mano. Claudia los observó con una mezcla de desprecio y frustración. Al final te quedaste, dijo. Al final, me respetaron, respondió Lucía. Claudia no contestó. Sonrió. Una sonrisa peligrosa. Antes de irse, se acercó a Álvaro. Esto no ha terminado, susurró. Álvaro no respondió, porque sabía que algunas batallas solo se ganan no participando en ellas. Los días siguientes confirmaron algo importante. La influencia de Claudia se desvanecía más rápido de lo que ella esperaba. Sin acceso a la casa, sin control sobre el personal y sin el respaldo silencioso de Álvaro, sus palabras perdían peso. La mansión siguió funcionando. Mejor, incluso. Álvaro empezó a estar más presente. No como jefe distante, sino como alguien que observa, escucha y corrige cuando es necesario. No buscaba agradecimientos. Buscaba equilibrio. Lucía se adaptó a una nueva rutina. Seguía siendo empleada doméstica, pero ya no invisible. Su trabajo era reconocido con normalidad, sin exageraciones ni humillaciones. Eso marcaba toda la diferencia. Mateo comenzó a llevar a sus amigos de colegio algunas tardes. El jardín volvió a llenarse de risas. León corría detrás de los niños como si rejuveneciera con cada paso. Las otras empleadas dejaron atrás la competencia absurda. Entendieron que el desgaste no valía la pena. La cooperación no las hacía débiles, las hacía necesarias. Una noche, mientras Madrid brillaba al fondo, Álvaro se detuvo a observar la casa iluminada. Pensó en lo fácil que había sido ignorar todo, en lo cómodo que resulta no ver, y en lo caro que puede salir ese silencio. La mansión no era un símbolo de lujo, era un reflejo de las decisiones de quienes la habitaban, y por primera vez en mucho tiempo, ese reflejo no le avergonzaba. Fuera de las rejas negras de la mansión, la vida no se detuvo. Para Claudia, sin embargo, el mundo comenzó a cerrarse de forma silenciosa. No hubo escándalos públicos ni titulares explosivos, pero sí algo más dañino para alguien como ella, la indiferencia. Las llamadas dejaron de ser devueltas con la misma rapidez. Las invitaciones a eventos exclusivos se volvieron esporádicas. Las sonrisas que antes la recibían ahora eran correctas, distantes, medidas. En Madrid, ese tipo de cambio se notaba enseguida. Claudia intentó reinventar la narrativa. Se presentó como la mujer que había sacrificado todo por acompañar la carrera de un ídolo, como alguien incomprendida, como víctima de una traición silenciosa. Pero las historias sin pruebas se desgastan rápido. Mientras tanto, Álvaro continuó con su rutina profesional. Entrenamientos, partidos, compromisos. Pero algo había cambiado en su manera de moverse por el mundo. Ya no evitaba su propia casa. Ya no delegaba todo. Entendió que el liderazgo no termina cuando se apagan los focos. Una tarde, recibió un mensaje de Claudia. No era una amenaza, tampoco una disculpa. Era una pregunta disfrazada de nostalgia. Álvaro no respondió. En la mansión, Lucía comenzó a pensar en el futuro. Por primera vez, no desde el miedo, sino desde la posibilidad. Una de las empleadas le habló de un curso de formación. Rosa le sugirió que se animara. Elena le ofreció cuidar a Mateo algunas tardes. Lucía dudaba. Siempre había vivido reaccionando, nunca eligiendo. Esa noche, mientras Mateo dormía y León descansaba a sus pies, tomó una decisión en silencio. El día del partido más importante de la temporada llegó con una tensión especial. La casa se preparó como siempre, pero el ambiente era distinto. Había nervios, sí, pero también una extraña calma. Horas antes del encuentro, una llamada rompió esa calma. Una de las empleadas sufrió un accidente leve en el trayecto al trabajo. No era grave, pero dejaba un vacío en la organización del día. Antes, eso habría generado reproches y culpas. Esta vez, ocurrió algo distinto. Rosa reorganizó tareas. Elena se ofreció a cubrir turnos. Maribel gestionó todo con precisión. Lucía asumió más responsabilidades sin que nadie se lo pidiera. Álvaro observó en silencio. Cuando regresó esa noche, tras una victoria celebrada por todo el país, encontró la casa en orden. No perfecto, humano, vivo. Encontró a Lucía en la cocina, terminando de limpiar. Quería decirte algo, dijo él. He notado cómo has crecido aquí. Lucía lo escuchó sin bajar la mirada.
Voy a empezar un curso, respondió. No sé a dónde me llevará, pero quiero intentarlo. Álvaro asintió. Esta casa siempre será un lugar seguro mientras lo necesites. No era una promesa eterna. Era respeto, otra vez. Esa noche, mientras Madrid celebraba, la mansión no brilló más que otras veces. Pero dentro, algo estaba firme. Algo que no dependía del dinero, ni del poder, ni del miedo. Dependía de las personas. Claudia entendió que ya no había puertas abiertas cuando vio una noticia breve, casi irrelevante para cualquiera menos para ella. Álvaro aparecía en un evento benéfico, solo, tranquilo, sin necesidad de explicar nada. No había menciones, no había aclaraciones, solo ausencia. Ese fue el verdadero final. Intentó una última vez, no con reproches ni amenazas, sino con una cita, un café en un lugar discreto. Álvaro aceptó, no por nostalgia, sino por cierre. Se encontraron en silencio. Madrid seguía igual. Ellos no. Nunca pensé que terminaría así, dijo Claudia. Terminó cuando dejaste de ver personas y solo viste posiciones, respondió él. No hubo disculpas completas. Tampoco perdón explícito. Solo comprensión tardía. Claudia se levantó primero. Caminó sin mirar atrás. Esa fue su salida definitiva. Sin escándalo, sin villanos públicos, sin aplausos. Solo consecuencias. Mientras tanto, en la mansión, Lucía recibió la confirmación de su inscripción en el curso. Mateo la abrazó con orgullo. León movió la cola, ajeno a todo, fiel como siempre. Las empleadas siguieron con su rutina. Ya no competían, ya no sobrevivían, trabajaban. La casa no olvidó lo que fue, pero aprendió de ello. No demasiado, pero lo suficiente para notar cambios reales. Lucía avanzó en su formación. No sabía aún si se quedaría para siempre en la mansión, pero ya no le daba miedo pensar en irse. Eso era libertad. Mateo creció un poco más seguro, un poco más alegre. Siempre con León cerca, como si aquel perro hubiera sido puesto en su camino para enseñarle que la lealtad existe sin condiciones. Rosa pensó en jubilarse tranquila. Elena dejó de demostrar y empezó a aprender. Maribel, por primera vez, se permitió descansar. Álvaro siguió siendo futbolista, famoso, observado, pero en su vida privada aprendió algo que ningún título enseña. El respeto no se delega. La mansión siguió en pie, majestuosa, elegante, pero ya no era un lugar de miedo ni de silencios impuestos. Era solo una casa grande, habitada por personas reales. Y esa fue la mayor transformación. Porque cuando el poder deja de humillar y empieza a escuchar, incluso las paredes cambian. La historia de la mansión en Madrid no es, en el fondo, una historia sobre lujo, fama o poder económico. Es una historia sobre personas, sobre cómo el poder mal administrado puede deformar las relaciones humanas y cómo el respeto, cuando aparece, transforma incluso los espacios más fríos y desiguales. La mansión, con sus rejas altas y sus salones amplios, fue durante mucho tiempo un símbolo de éxito hacia afuera, pero de tensión y silencios forzados hacia adentro. Ese contraste es el corazón de todo lo ocurrido. Lucía representa a miles de personas invisibles, aquellas que sostienen estructuras ajenas con su trabajo diario, pero rara vez son vistas como individuos completos. Su recorrido no fue el de una heroína que vence al villano con un gran acto, sino el de alguien que resiste, que aguanta, que protege a su hijo y que, poco a poco, aprende que la dignidad no se negocia. Su fortaleza no estuvo en gritar ni en enfrentarse con violencia, sino en mantenerse fiel a sí misma incluso cuando el miedo parecía inevitable. Cuando finalmente habló, no lo hizo para humillar, sino para poner un límite. Y ese límite cambió todo. Mateo, el niño, es la prueba de que los conflictos de los adultos nunca se quedan solo en los adultos. Él absorbió silencios, tensiones y miradas que no entendía del todo, pero que sentía profundamente. Su relación con León, el perro, fue más que una amistad infantil. Fue un refugio emocional. En un entorno marcado por jerarquías y reglas implícitas, ese vínculo puro mostró que la lealtad y el afecto no entienden de clases sociales ni de poder. León, sin decir una palabra, fue testigo y protector, un símbolo de aquello que no se puede comprar. Claudia no fue un personaje malvado en el sentido clásico.
Fue el reflejo de una mentalidad donde el control se confunde con liderazgo y la humillación con autoridad. Su error no fue solo tratar mal a los demás, sino creer que eso no tendría consecuencias. Durante mucho tiempo, su entorno validó ese comportamiento con silencio, con comodidad, con indiferencia. Cuando perdió el control, no fue porque alguien la atacara, sino porque dejó de ser respaldada por ese silencio cómplice. Su caída no fue ruidosa, pero sí definitiva, y eso la hizo más real. Álvaro, por su parte, representa a quienes creen que delegar es suficiente. Durante años, se ausentó emocionalmente de su propio espacio, convencido de que su éxito profesional compensaba cualquier falta. No fue un villano, pero tampoco un héroe al inicio. Fue alguien que no quiso ver. Su evolución no estuvo en gestos grandiosos, sino en asumir responsabilidad. Entendió que el liderazgo verdadero empieza cuando se escucha, cuando se está presente y cuando se corrigen errores, incluso los propios. Su decisión de poner límites fue tardía, pero necesaria. Las otras empleadas, Rosa, Elena y Maribel, mostraron otra dimensión del conflicto, como los sistemas de poder suelen enfrentar a quienes están en la misma posición para evitar que se unan. La competencia, la comparación constante y el miedo al reemplazo las mantuvieron separadas durante mucho tiempo. Solo cuando comprendieron que el problema no era entre ellas, sino por encima de ellas, pudieron cambiar la dinámica. Su unión no fue perfecta ni inmediata, pero fue suficiente para romper el ciclo. La mansión, como espacio, también tuvo su propio arco narrativo. Pasó de ser un lugar de tensión silenciosa a convertirse en un entorno más humano. No perfecto, no ideal, pero justo. Ese cambio no vino del dinero ni de reformas materiales, sino de algo mucho más complejo, la conciencia. Cuando se eliminó el miedo como herramienta de control, el lugar empezó a respirar de otra manera. Esta historia nos recuerda que la desigualdad no siempre se manifiesta con gritos o violencia explícita. A veces se instala en los gestos pequeños, en las frases normales, en las reglas no escritas. También nos recuerda que el cambio rara vez comienza con un gran acto heroico. Suele empezar con alguien que decide no bajar la mirada, con una pregunta incómoda, con un límite claro. Al final, nadie ganó fama extra, dinero ni reconocimiento público por lo ocurrido en la mansión. Y precisamente por eso, la transformación fue auténtica. Lo que quedó fue algo más valioso: dignidad, respeto y la posibilidad de elegir sin miedo. Porque cuando el poder deja de humillar y comienza a escuchar, no solo cambian las personas, cambia el lugar, cambia la historia y, sobre todo, cambia lo que creemos posible.